Uno de los más espantosos casos sobre el tema de extraterrestres que se ha registrado es ese en el que suponen que han diseccionado a seres vivos. Sucedió en un área rural en los Estados Unidos, al sur, con varios animales, vacas mayormente, que a la mañana aparecían muertas. Pero ve aquí el detalle, no es que simplemente amanecían tiradas. Resulta que habían sido decapitadas, se le habían cortado las extremidades, es decir, las 4 patas. Se les había diseccionado limpiamente en el estómago, se les había amputado las ubres y se les había secado completamente la sangre. En pocas palabras, alguien había hecho una autopsia limpia y perfecta al animal. Esto supondría muchas cosas. Escepticismo, hay bastante, pero el escepticismo no se sostiene del todo. ¿Por qué? Muy simple. ¿Quién le podría hacer eso a un animal tan pesado, tan grande? Implicaría tener un camión, implicaría hacer que el animal se introdujera dentro del vehículo, llevárselo a un laboratorio, hacer todas las pruebas ahí, y después, con los restos, llevarlos de vuelta donde estaba el animal, dejarlos por alguna razón, y todo esto en el transcurso de una sola noche. Las pruebas indican que esto es imposible, o que esto sería una tontería, por la sencilla razón de que quien dejó la vaca ahí muy probablemente no se la llevó a ningún lado. Quien hizo esto efectuó la operación ahí mismo, en el campo. Y esto dificulta todo 10 veces más. Ah, y por cierto, sin ser escuchados por nadie. Los únicos testigos de este atroz hecho eran ni más ni menos los otros animales. Sin embargo, creyeron que se trataba de una broma, hasta que empezaron a aparecer también caballos. Y cuando este pobre granjero, furioso y muy molesto porque ya estaba al borde de la ruina, ya que cada animal cumple una función muy específica y los tiene bien contados, sobre todo si es un trabajador rural mediano, que no puede ir a comprar las vacas que quiera porque son caras. Esto significaba un predicamento muy grande, por lo que se puso a vigilar. Pero no sucedió nada. No sucedió nada ante sus ojos, porque los animales seguían apareciendo muertos. Llamó a la policía y esta no pudo resolver el caso. Lo que más les perturbaba a los forenses, que fueron llamados para atender a animales, era que la sangre estaba completamente seca. Además de hacer la operación ahí, en los terrenos de ese hombre, de alguna manera lograban secarle la sangre al animal. De alguna manera conseguían realizar una operación todavía más limpia que la que normalmente se efectuaba a un ser humano en un laboratorio, haciéndole eso que se llama autopsia. Esto quedó como uno de los grandes hechos interesantes, como una leyenda urbana, hasta que 4 años después, en 1998, se llevó a un nivel completamente distinto. Pues esta vez encontraron los restos de un ser humano. Lo más difícil fue identificar al pobre hombre. El procedimiento fue el mismo. Le arrancaron los brazos y las piernas. Esta vez decidieron dejar la cabeza intacta.
pero todas sus extremidades para afuera. Se le abrió 2 agujeros grandes en el pecho, cada uno exactamente del mismo tamaño. Se le abrió una raja muy larga en el estómago, en el que se dispusieron de sus órganos y sus huesos: el páncreas, el hígado, los riñones, el intestino grueso, el intestino delgado, el vaso, los pulmones y el corazón no estaban. Cada costilla había sido cortada, no rota, cortada, con un instrumento impecable, con un instrumento maravilloso. El hombre había sido dejado como una cáscara. Eso es exactamente lo que era, una cáscara limpia. La sangre, ningún rastro. Lo peor era que esto había sucedido en otoño. Los árboles ya estaban secos y no habían manchas de sangre sobre ninguna de las hojas. Esas hojas amarillentas que se rompen fácilmente. No había sangre por ningún lado. Cuando se intentó realizar una parodia de autopsia a esta cáscara de huevo vacía que antes había sido un hombre, se dieron cuenta por ciertos detalles que las incisiones eran totalmente profesionales, que a pesar de que eran totalmente profesionales, no era una autopsia convencional, no era una autopsia como la que se hacía en Estados Unidos ni en ningún otro país del mundo donde es exactamente lo mismo. El procedimiento de una autopsia no había sido seguido aquí, no era el patrón que habían seguido. Se dio cuenta que los agujeros en el pecho del hombre no eran accidentales. Habían sido hechos exactamente en un lugar que dejó ciertas modificaciones dentro de él, que llevaron al doctor a creer que eran tubos que se conectaban directo a su laringe y directo a sus pulmones. Este descubrimiento lo dejó bastante perturbado, por lo que siguió investigando. Habían muescas irregulares en la garganta, en el área de la yugular, por adentro. La operación, a pesar de haber sido totalmente brutal, totalmente sanguinaria, había sido hecha con una limpieza increíble. Fue entonces cuando se dieron cuenta de lo más abominable de este hecho. Quien sea que haya hecho esa operación lo había efectuado teniendo al hombre completamente vivo y muy probablemente completamente consciente de lo que le estaba pasando. El caso es real, las fotos son reales y es uno de los poquísimos casos auténticos no resueltos en Estados Unidos.